Dicen que el tiempo cura todas las heridas. Pero es mentira, hay recuerdos que no se borran porque no te pertenecen a ti. Son recuerdos que alguien más dejó atrapados dentro de tu mente. Durante años intenté convencerme de que aquello que viví en ese pueblo era solo una pesadilla infantil. Pero cada vez que el viento golpea mi ventana por las noches vuelvo a escuchar su voz llamándome desde el bosque. Y sé que todavía me está esperando. Me llamo Iván Morales, y aunque hoy me cuesta admitirlo, la primera vez que entendí que mi vida había cambiado para siempre fue cuando tenía apenas 10 años. No ocurrió con un grito ni con una tragedia repentina, sino lentamente, como se rompen las cosas importantes, sin que nadie lo note al principio. Mis padres lo habían perdido todo en cuestión de semanas. Primero el trabajo, luego el dinero, después la casa, y al final algo mucho más difícil de recuperar, algo que no se podía comprar ni vender, la esperanza. Las discusiones se transformaron en silencios interminables, los silencios en miradas vacías, y una noche, mientras fingían que todo estaba bien y sonreían de una forma que no reconocía, me dijeron que me iría a vivir con mi abuelo materno, a un pueblo perdido entre las montañas de Michoacán, tan aislado que parecía existir fuera del tiempo y lejos de cualquier ayuda. El viaje fue largo y silencioso. Conforme nos alejábamos de la ciudad, las carreteras se volvían más estrechas, las casas más escasas, y el paisaje se llenaba de pinos altos que parecían cerrar el camino detrás de nosotros. El pueblo estaba rodeado por una neblina espesa que no desaparecía ni siquiera al mediodía, como si el sol no tuviera permiso para entrar del todo. Allí el viento soplaba lento, con cuidado, y el silencio no era tranquilidad sino una presencia pesada que se metía bajo la piel. Desde el primer día supe que aquel lugar escondía algo, que los árboles parecían observar demasiado y que las calles vacías guardaban historias que nadie quería contar en voz alta, como si nombrarlas pudiera hacerlas regresar. Mi abuelo me recibió sin alegría ni sorpresa. Era un hombre seco, de rostro endurecido por los años y manos ásperas como la corteza de los pinos que rodeaban su casa, marcado por una soledad que no parecía reciente. Nunca me abrazó, nunca me sonrió, nunca me preguntó si tenía miedo o si extrañaba a mis padres. Hablaba poco, casi nada, y cuando lo hacía, su voz sonaba grave, lenta, como si cada palabra pesara demasiado. En su casa no había fotografías, ni risas, ni recuerdos visibles, solo un orden rígido, extraño, como si temiera que cualquier objeto fuera de lugar pudiera despertar algo que llevaba mucho tiempo intentando mantener dormido. Pero lo peor comenzaba cada noche, sin excepción. Después de cenar, siempre a la misma hora, mi abuelo se levantaba en silencio, tomaba su vieja escopeta oxidada de detrás de la puerta y me obligaba a ponerme una chamarra gruesa aunque no tuviera frío. Sin dar explicaciones, sin mirarme siquiera, me hacía seguirlo hacia el bosque. Caminábamos entre los pinos durante largos minutos, sin linterna y sin conversación, escuchando únicamente el crujido de las ramas bajo nuestros pies y sonidos lejanos que no siempre parecían venir del viento. Yo avanzaba con el corazón acelerado, mirando de reojo las sombras que se movían entre los troncos, convencido de que algo nos observaba desde más allá de la niebla. Cuando, temblando, me atrevía a preguntarle por qué hacíamos eso, él respondía siempre lo mismo, sin detenerse, con la mirada fija en la oscuridad. El aire frío limpia el alma, pero yo lo supe muy pronto. Desde la tercera noche lo entendí, no íbamos a caminar, no íbamos a respirar aire puro. Mi abuelo no miraba el camino, miraba entre los árboles, hacia los rincones más negros del bosque, apretando la escopeta con tanta fuerza que los nudillos se le volvían blancos, como si esperara que algo saliera de entre las sombras en cualquier momento. Y entonces comprendí una verdad que nadie se había atrevido a decirme. No habíamos ido a pasear, habíamos ido a buscar algo. Una noche, mientras la niebla descendía tan espesa que apenas podía distinguir mis propios pies avanzando sobre el sendero, lo vi por primera vez. No apareció de golpe, fue como si siempre hubiera estado ahí y solo en ese momento decidiera dejarse ver. Entre los pinos surgió una silueta imposible, un árbol enorme, torcido, negro como si jamás hubiera conocido la luz del sol, con ramas tan gruesas y deformes que no parecían ramas, sino brazos retorcidos estirándose hacia el cielo en una súplica eterna. Su tronco era descomunal, demasiado ancho para un árbol común, y estaba cubierto de marcas profundas, cicatrices abiertas y superpuestas, como si durante generaciones alguien hubiera intentado destruirlo con cuchillos, hachas o fuego sin lograr jamás arrancarlo de la tierra. El aire a su alrededor era distinto, más frío, más denso, y cada paso que daba hacia él hacía que el pecho se me cerrara, como si algo invisible me advirtiera en silencio que no debía acercarme. ¿Qué es eso, abuelo? Pregunté casi sin voz,
sintiendo que la garganta se me secaba. Él no respondió. No giró la cabeza. No hizo el menor gesto. Solo apretó mi mano con una fuerza que me dolió, como si temiera que en cualquier momento yo fuera a soltarme y correr directo hacia aquel tronco. Fue entonces cuando levanté la mirada para verlo, y algo dentro de mí se quebró. Por primera vez en mi vida vi miedo en los ojos de mi abuelo. No un susto pasajero, no una inquietud leve, era un terror antiguo, profundo, de esos que nacen de recuerdos enterrados que uno preferiría no haber vivido nunca. Sus labios temblaban sin emitir sonido, su respiración era corta e irregular, y por un instante pensé que iba a caer de rodillas allí mismo, derrotado por algo que solo él podía ver con claridad. Esa noche casi no dormí. La casa permanecía en silencio, pero no era un silencio normal, no era el descanso tranquilo de un pueblo dormido. Desde mi cama escuchaba el roce lento del viento contra las paredes, el crujido de las vigas viejas, y entre esos sonidos comencé a percibir algo más. Al principio creí que era mi imaginación, que el cansancio me estaba jugando una broma cruel, pero poco a poco los susurros se hicieron más claros. Eran voces. Voces débiles, lejanas, como si viajaran a través de raíces y troncos, arrastrándose desde el fondo del bosque hasta mi ventana. Decían mi nombre con un tono que no reconocía, con una tristeza imposible de explicar, y luego empezaron a murmurar palabras que todavía hoy regresan a mis sueños. Tengo frío, no me dejes aquí. Me tapé los oídos, enterré la cabeza bajo la almohada, cerré los ojos con todas mis fuerzas, pero las voces no se apagaron. Porque no venían solo de afuera. Venían del piso, de las paredes, del techo, como si la casa entera estuviera escuchando conmigo. Sentí lágrimas calientes correrme por las mejillas sin atreverme a mover un solo músculo, convencido de que si me levantaba, si miraba hacia la ventana, algo estaría esperándome del otro lado. Y desde esa noche, cada vez que el viento soplaba fuerte entre los pinos, las voces regresaban. A veces eran llantos apagados que parecían perderse en la distancia. A veces risas suaves, infantiles, que no pertenecían a ningún niño vivo. A veces solo mi nombre, pronunciado con una ternura tan triste que me hacía llorar sin saber por qué. Fue entonces cuando comprendí algo que nadie me había explicado, algo que mi abuelo había tratado de ocultarme llevándome al bosque noche tras noche. Ese árbol no estaba solo y lo que vivía dentro de él seguía esperando. En la escuela conocí a Samuel pocas semanas después de llegar al pueblo, cuando todavía me sentía un extraño entre rostros que parecían observarme como si supieran que no pertenecía allí. Era un chico flaco, inquieto, siempre con las manos manchadas de tinta y los bolsillos llenos de papeles doblados, con unos ojos demasiado brillantes para alguien de su edad, como si la curiosidad le quemara por dentro. Mientras los demás niños hablaban de fútbol, caricaturas o peleas imaginarias, él prefería sentarse solo en el rincón más lejano del patio a leer libros viejos que olían a humedad, llenos de dibujos de brujas, fantasmas y criaturas deformes que nadie más tomaba en serio. Decía que coleccionaba leyendas, que le gustaba saber qué secretos escondían los pueblos olvidados, y cuando supo que yo venía de fuera no tardó en acercarse, preguntándome con una sonrisa nerviosa si ya había escuchado alguna historia rara de la zona. Yo dudé durante varios días, tratando de evitar el tema, pero una tarde, sin saber por qué, terminé hablándole del árbol. No le conté de las voces ni del miedo que vi en los ojos de mi abuelo, solo describí aquel tronco enorme perdido entre la niebla, las cicatrices profundas en la corteza y el frío extraño que se sentía al acercarse. Esperaba que se riera o que me dijera que dejara de inventar cosas, pero ocurrió algo que todavía hoy me eriza la piel. Samuel no se asustó. No mostró sorpresa. Sonrió. Una sonrisa lenta, contenida, casi satisfecha, como si acabara de encontrar la pieza que le faltaba a un rompecabezas que llevaba mucho tiempo armando. Se inclinó hacia mí, en voz baja, como si temiera que alguien pudiera escucharnos desde los pasillos, me dijo que en el pueblo existía una historia muy antigua sobre ese árbol, una que los adultos evitaban mencionar y que solo se repetía en susurros entre los más viejos. Contó que siglos atrás, cuando todavía no había carreteras ni escuelas ni nadie que pudiera defender a los débiles, aquel lugar había sido usado para colgar brujas, asesinos y herejes, pero también campesinos acusados sin pruebas, mujeres señaladas por envidia, niños que nadie reclamó. Dijo que tantos cuerpos habían quedado suspendidos de sus ramas, balanceándose noche tras noche, que la gente empezó a creer que el árbol había aprendido a recordar cada rostro, cada nombre, cada último aliento. Los que mueren ahí, nunca se van, me susurró, mirándome fijo, con una seriedad que no parecía propia de un niño. Intenté reír, fingir que no me importaba,
convencerme de que todo era una invención absurda salida de sus libros polvosos. Durante días evité pensar en eso, evité mirar hacia el bosque cuando pasaba cerca, evité recordar las voces que escuchaba por las noches desde mi cuarto. Pero Samuel no olvidó. En cada recreo me hacía nuevas preguntas, quería saber exactamente dónde estaba el árbol, cómo era el camino, a qué hora salía mi abuelo conmigo, cuánto tiempo tardábamos en llegar. Decía que solo quería verlo, que necesitaba comprobar con sus propios ojos si la leyenda era real. Yo me negué una y otra vez, juré que no volvería a acercarme, que aquello no era un juego, que había cosas que era mejor dejar en paz, hasta que una tarde, cansado de sus insistencias y de mi propio miedo, acepté llevarlo una noche hasta el bosque. Hoy sé que en ese momento crucé una línea que nunca debí cruzar. Porque esa decisión fue el peor error de mi vida. Cuando llegamos al claro donde comenzaban a separarse los árboles, supe que algo estaba mal incluso antes de ver el tronco. No fue una imagen ni un sonido, fue una sensación. El aire era distinto, pesado, como si cada respiración costara más de lo normal, y el silencio era tan profundo que podía escuchar mis propios latidos rebotando dentro del pecho. La niebla se arrastraba entre las raíces como una criatura lenta que buscara refugio, y cuando el árbol apareció frente a nosotros sentí un nudo en la garganta. Era más grande de lo que lo recordaba, más ancho, más retorcido, ocupando casi todo el claro, con las ramas abiertas en todas direcciones como si nos estuviera esperando desde hacía mucho tiempo, como si supiera exactamente quiénes éramos y por qué habíamos venido. Samuel caminó hacia él sin dudar, con una mezcla de emoción y respeto, pasando la mano por la corteza negra, siguiendo con los dedos las cicatrices profundas del tronco como si estuviera leyendo una historia escrita por el tiempo. Murmuró que nunca había visto algo tan antiguo, tan vivo, tan lleno de secretos, y por un instante creí notar que la madera se contraía levemente bajo su tacto, como piel que reacciona al contacto. Yo di un paso atrás, con una presión extraña en el estómago, una urgencia inexplicable de alejarme de allí, y entonces ocurrió. Mi pie se hundió de pronto en algo blando oculto bajo la hierba y perdí el equilibrio. Sentí como el suelo cedía bajo mi peso y un frío repentino me subía por la pierna. Cuando logré sacar el pie, el aire me golpeó directo en el tobillo. Miré hacia abajo, y mi bota ya no estaba. En su lugar había un agujero oscuro, irregular, del que salía un olor húmedo y viejo, como tierra mezclada con algo que llevaba demasiado tiempo enterrado. El corazón me dio un salto. Intenté meter la mano para recuperar mi zapato, pero el miedo me paralizó, y Samuel, sin pensarlo, se adelantó con los ojos brillantes, diciendo que tal vez había una cueva bajo el árbol. Metió el brazo en el agujero y sacó un zapato pequeño, de niño, cubierto de lodo seco y raíces enredadas. Rió nervioso, tratando de bromear, y volvió a meter la mano. Sacó otro, y luego otro más. Empezó a colocarlo sobre la hierba húmeda con movimientos cada vez más lentos, como si el asombro estuviera reemplazando poco a poco a la emoción. Yo retrocedí sin darme cuenta mientras mi respiración se volvía corta y rápida. Había zapatos de todos los tamaños y colores, gastados, rotos, deformados por la humedad, algunos tan viejos que se deshacían apenas los tocaba, y otros sorprendentemente nuevos, con las agujetas limpias y las suelas casi intactas. Zapatos de niño. Zapatos de adulto. Zapatos pequeños, grandes, masculinos, femeninos. Decenas, luego muchos más, formando un montón absurdo frente al tronco, como si la tierra bajo aquel árbol fuera un cementerio silencioso de pasos que nunca regresaron. Fue entonces cuando lo entendí, el árbol no se quedaba con los cuerpos. Se quedaba con lo que quedaba de ellos. Sentí que las piernas me fallaban y un frío espeso me subía por la espalda. Le grité a Samuel que nos fuéramos, que aquello no estaba bien, que alguien, o algo, nos estaba mirando desde dentro del tronco. El viento comenzó a moverse entre las ramas, lento, pesado, y por un instante juré escuchar un murmullo apagado saliendo del agujero, como si muchas bocas intentaran hablar al mismo tiempo desde debajo de la tierra. Tomé a Samuel del brazo, suplicándole que se fuera conmigo, que olvidáramos lo que habíamos visto, que prometiera no volver nunca más. Él me miró en silencio durante unos segundos, con una expresión extraña, casi ausente, y entonces dijo, con una calma que todavía hoy me hiela la sangre, voy a volver mañana solo. Quise gritarle que no. Quise obligarlo a prometer que nunca regresaría, sacarlo de ahí aunque fuera a la fuerza, pero no lo hice. Y esa fue la última vez que vi a Samuel con vida. Corrí solo al bosque esa misma noche sin avisarle a nadie, empujado por una urgencia que no entendía y un miedo que ya no podía contener,
con el pecho ardiendo como si algo me estuviera quemando desde dentro y las piernas temblando a cada paso. Siguiendo el sendero que había recorrido tantas veces con mi abuelo mientras la niebla me cerraba el paso y se me metía en la garganta, obligándome a toser, mientras las ramas me arañaban los brazos y la cara como manos desesperadas que intentaban detenerme. Cada crujido bajo mis pies sonaba demasiado fuerte, cada respiración parecía un grito en medio del silencio, y aún así seguí avanzando, porque la voz de Samuel no dejaba de perseguirme, repitiendo mi nombre con un tono que no era del todo humano, suplicando, llamándome, guiándome directo hacia el claro donde el árbol llevaba siglos esperando, inmóvil, enorme, negro, ocupando la oscuridad como una sombra viva que nunca se había ido, como si jamás hubiera dejado de observarme. El árbol seguía ahí, exactamente igual, y al mismo tiempo irreconocible. Su tronco parecía más ancho, más hinchado, como si algo estuviera creciendo dentro de él, y las raíces sobresalían de la tierra como dedos retorcidos aferrándose al suelo para no huir. La corteza estaba húmeda y tibia al acercarme, palpitando lentamente bajo la luz enferma de la luna, y entonces lo vi. En una de sus ramas, recién tallado, con la madera todavía clara y sangrante, estaba un nombre que no había estado antes, Samuel Ríos. Las letras eran torcidas, desiguales, como escritas con uñas rotas, desesperadas, como si alguien hubiera luchado contra el dolor y el tiempo para dejar ese último rastro antes de desaparecer para siempre. Debajo del nombre, balanceándose apenas entre las hojas inmóviles, colgaba un zapato verde. El mismo. El izquierdo. El que Samuel llevaba la noche que vino conmigo. Sentí que las fuerzas me abandonaban y tuve que apoyarme en el tronco para no caer, mientras el aire se volvía espeso, irrespirable, y un olor viejo, húmedo, parecido al de la tierra recién abierta, me llenaba los pulmones. En ese momento entendí que el árbol no estaba recordando, estaba exhibiendo, mostrando su colección, presumiendo lo que había tomado. Y entonces lo escuché. Un crujido lento, profundo, justo encima de mi cabeza. No era el viento, no era el bosque. Era la madera moviéndose. Una rama acomodándose con cuidado, como si algo invisible descendiera por ella, deslizándose entre las hojas, acercándose poco a poco hacia mí, respirando conmigo, esperando su turno. Y con el corazón golpeándome los oídos y la sangre congelándose en mis venas, lo comprendí todo al mismo tiempo. El árbol no solo guardaba recuerdos, guardaba nombres, guardaba zapatos, guardaba voces, guardaba personas. Y ahora, yo estaba exactamente en el mismo lugar donde había estado Samuel, bajo las mismas ramas, frente al mismo tronco, marcado ya por una sombra que empezaba, lentamente, a pronunciar también mi nombre. Nunca volví a ese pueblo. Nunca regresé a las montañas cubiertas de niebla ni a los caminos de tierra que parecían perderse entre los pinos, ni al claro donde aquel árbol seguía creciendo lentamente con nombres ajenos marcados en la corteza. Mis padres me llevaron lejos, tan lejos como pudieron, y con los años intentaron convencerme de que todo había sido una invención de un niño asustado, un recuerdo deformado por la soledad y el abandono, pero yo nunca logré creerles. Hay cosas que uno puede olvidar con el tiempo, pero hay sonidos que se quedan atrapados en la memoria como espinas, y voces que no se borran aunque uno cierre los ojos y se obligue a no escuchar. Mi abuelo murió pocos meses después, en una cama fría, sin confesar nada, sin explicar por qué me llevaba cada noche al bosque ni qué era exactamente lo que buscaba entre las sombras, sin decir cuántos nombres más había visto grabados en ese tronco antes de que apareciera el de Samuel. En su funeral, mientras todos murmuraban rezos y lanzaban puñados de tierra sobre el ataúd, yo no pude apartar la mirada de sus manos inmóviles. Juraría que vi en sus palmas marcas oscuras, líneas profundas parecidas a vetas de madera, como si el árbol hubiera dejado en él una huella que ni siquiera la muerte pudo borrar. Me fui del pueblo sin despedirme de nadie, convencido de que alejándome también dejaría atrás las voces, el claro, el zapato colgando entre las ramas, convencido de que jamás volvería a escuchar al árbol. Pero estaba equivocado. Porque hay lugares que no se quedan en la tierra, se quedan dentro de uno. Algunas noches, cuando el viento golpea fuerte mi ventana y la casa cruje como si algo invisible caminara por los pasillos, siento que el aire cambia, que se vuelve más frío, más denso, y algo se desliza entre los silbidos del viento. Al principio creí que era un recuerdo, un eco de la infancia que regresaba cuando estaba cansado, hasta que una madrugada lo escuché claro, demasiado claro, tan cerca de mi oído que sentí un aliento helado rozándome la piel. No era un grito, no pedía ayuda. Solo susurraba mi nombre con una paciencia infinita y después, con una calma que me congeló la sangre, todavía falta uno. Desde entonces, cada noche,
Antes de apagar la luz, miro mis zapatos alineados junto a la cama y me aseguro de que sigan ahí, exactamente donde los dejé. Porque ahora sé que el árbol no olvidó a Samuel, no olvidó a mi abuelo, y tampoco me olvidó a mí. Y lo peor de todo es que los árboles siempre saben contar cuántos faltan. Y ahora dime algo, si esta historia te hizo mirar 2 veces hacia la oscuridad de tu habitación, si sentiste que alguien respiraba cerca cuando escuchaste ese último susurro, entonces tal vez ya entiendas por qué algunas leyendas nunca mueren. Si no quieres caminar solo cuando caiga la noche, suscríbete a Historias Sombrías de Nox y acompáñame en cada relato donde el miedo no termina cuando acaba el video, sino cuando cierras los ojos. Porque aquí no contamos historias para entretener, las contamos para que recuerdes que hay cosas que todavía te están esperando.